Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. ¿Cómo estás, Lu? Bien, todo muy bien. Agus, si te parece, arrancamos nomás con la información. Y vamos a empezar hablando de un hecho que se conoció el día viernes, que es la renuncia de Pablo Tonietti, hasta el día viernes gerente de ARSAT, en una carta dirigida al jefe de gabinete Juan Mansur, que luego se hizo pública. Allí hizo referencia a, de alguna manera, diferencias irreconciliables con el nuevo presidente del directorio. Exactamente, recordemos en ese sentido que en febrero fue nombrado como presidente de ARSAT Matías Tombolini en reemplazo justamente de Tonietti, quien ocupaba el cargo desde la asunción de Alberto Fernández en 2019. Para profundizar un poco sobre el tema, estamos en comunicación con Alfredo Moreno. Él es ingeniero en tecnologías e informática y comunicaciones en ARSAT. Alfredo, en principio te agradecemos por esta comunicación. Quiero empezar preguntándote qué implicancias tuvo esta renuncia y además qué lugar le queda a los proyectos que se venían desarrollando hasta ahora, ¿no? Si se van a seguir desarrollando y de qué manera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por interesarse en la temática. Para nosotros que trabajamos en ARSAT, la verdad que no significa ningún cambio ni a favor ni en contra. Habrá que ver cómo suceden los días, pero hasta ahora la renuncia de Pablo Tonietti es un costo afectivo para muchos de los que los conocemos ya hace años. Ya vivimos una situación similar en el 2012, cuando él renunció a ARSAT y se fue, y todos lo queremos mucho. Es un gran compañero de trabajo, es un gran gestor tecnológico, es una persona que es un gran representante del INVAP en ARSAT, ¿no? Eso lo fue y lo sigue siendo. Desde el punto de vista de las tareas nuestras, del trabajo, no significa nada. Hay toda una gran expectativa con el cambio, con el señor Tombolini cuando asumió. La verdad que no nos imaginábamos que podía tener este desenlace. Lo que sí vemos que habrá que ver si la cantidad de personas que él ha incorporado a la empresa como gente de confianza de él termina estando acorde a los niveles profesionales que requiere nuestro trabajo en ARSAT. Eso se está por ver. No es la primera vez que nosotros vemos que asume un nuevo presidente, y con el nuevo presidente llegan gran cantidad de personas. Por supuesto, nunca comparado con lo que fue el gobierno en la gestión del presidente Macri, que ARSAT tuvo dos etapas. Una primera etapa entre el 2016 y 2018, donde cuyo presidente fue el yerno de Aguad, que era en ese entonces ministro de Comunicaciones. No recuerdo el nombre de este joven abogado cordobés que no entendía nada de tecnología de comunicaciones, actualmente de diputado, de Loredo se llama, lo recordé, de Loredo. Con la asunción de él ingresaron unas 15 personas que él trajo. Luego, cuando se fue de él, vino Martínez, el riñón puro de Macri, y esas personas disolvieron lo que era la Secretaría de Modernización, y ARSAT enviaron 125 personas. Ese fue un desembarque terrible para nosotros, porque hubo un cambio no solamente en las líneas gerenciales, sino en las líneas subgerenciales y de jefatura tecnológica. Te pidieron mucha cantidad de compañeros en ese momento, cerca de 50. Y bueno, eso fue un terremoto, realmente fue una cosa muy, muy fea. Cuando asumió Tonietti, ya con las nuevas expectativas para nosotros, porque la empresa estuvo realmente congelada y se desandó mucho el camino, sobre todo del plan satelital argentino, y se frenó el desarrollo del data center y de la red federal de fibra óptica. Muchas expectativas con el nuevo presidente Alberto Fernández. Volvió Pablo, al cual lo recibimos con los brazos abiertos porque ya lo conocíamos.
y él es una persona que tiene una forma de pensar muy de lo que se llama el pensamiento científico-tecnológico. Él no mira de cuál es el color político de las personas que están, siempre y cuando estén acorde a las capacidades que necesita. De esta forma empezó a trabajar Pablo en lo que fue el 20 y el 21, y muchas de las personas que ingresaron con Macri renunciaron cuando cambió el gobierno, pero muchas otras siguen estando en la empresa. Hoy en día la empresa tiene personal que tiene 15 años, 10 años, y después personal que ya dejó el macrismo en estos años, que son bastantes, que Pablo lo mantuvo, Pablo Tonietti. Y bueno, y ahora estamos ante esta expectativa que de esta nueva gestión dentro del gobierno de Alberto Fernández, con lo cual la empresa tiene muchos proyectos que van a continuarse, porque el segundo satélite es el SG2, ya está confirmado que se va a hacer, están firmados los contratos con el INVAP, eso quedó en la gestión de Tonietti. Se va a orbitar el SG1 en un año y medio. El centro de datos sigue en el desarrollo que está planteado, es más, está planteado hacer otros data centers de ARSAT en otras provincias como en Mendoza. Sigue el tendido de red de fibra óptica, los proyectos siguen. Hay muchos proyectos que están empujados de jefatura de gabinete que no deberían tener por qué frenarse. Este cambio tiene un cambio de un fuerte sentido político, que son dentro de las fuerzas políticas del gobierno actual, ¿no? Pero en definitiva ese es el panorama que al menos veo yo. Alfredo, bueno, ahí también te queríamos consultar, un poco lo adelantaste, pero si podrías profundizar en el balance que hacen ustedes como trabajadores de ARSAT de la gestión que tuvo Tonietti, entendiendo, como vos bien decías, que veníamos de 4 años de gestión macrista que, bueno, básicamente vació, digamos, muchos organismos, muchas empresas del Estado, como puede ser el caso de ARSAT. Bueno, desde ese punto de vista la gestión de Pablo fue brillante y para nosotros recuperó la empresa se volvió a mover, Pablo tiene un sesgo que es una persona del INVAP. O sea, ¿qué significa esto? Que él es una persona que sale de la estructura del INVAP y que tiene fuerte apoyo del INVAP para haber asumido como presidente de ARSAT, y también fuerte apoyo del sindicato FOETRA, que es la Federación de Obreros, el sindicato de las telecomunicaciones, por así decirlo, ¿no? No es una persona que venga de la política, sino que sobre todo viene del mundo de la ingeniería aplicada, como es el caso del INVAP. En el sentido, para el INVAP, las expectativas fueron cumplidas porque hay 2 satélites uno ya se está desarrollando, que es el ARSAT SG1, y se firmó el contrato hace 45 o 50 días para el desarrollo del ARSAT SG2, con lo cual INVAP tiene un plan de trabajo continuo por los próximos 6 años. También en la gestión de estos 2 años de Pablo se dinamizó el data center, se equipó, pero en mi forma de ver a Pablo le faltó una visión política de cómo instalar mejor ARSAT en el mercado de las telecomunicaciones, hacer que sea la empresa pública, que sea una empresa que signe, que fije los precios. En ese sentido Pablo estuvo débil, por así decirlo, porque vuelvo a decirlo, no es una persona que tenga una mirada política del rol que debe tener ARSAT en la política nacional, de acuerdo al gobierno y los lineamientos del presidente Alberto Fernández. Sobre eso te queríamos preguntar, Alfredo, sobre qué rol estratégico pensás que debe tener ARSAT en un escenario como el actual. Bueno, el rol estratégico es ser una empresa de referencia en el mercado de las telecomunicaciones. En Argentina lo que ha pasado con las telecomunicaciones es vergonzoso, y lo hemos visto durante el año 2020 y 2021, la necesidad de poder contar en todas las casas en Argentina, con internet, ¿sí? En la misma ciudad de Buenos Aires hay barrios que no tienen internet, como puede ser La Boca, cierta parte de Barracas al sur, la Villa 21-24, la Villa de Retiro, el Gran Buenos Aires,
y ni hablar, yo estoy en este momento en Molinos, que es un pueblo en el Cafayate, en los valles calchaquíes, está más o menos a unos 60 kilómetros de Cafayate hacia Salta, y acá hay buena señal, porque es un pueblo muy turístico, hay buena señal telefónica, pero si uno quisiera tener una videoconferencia no creo que la podamos tener. Esto viene pasando con las empresas de telecomunicaciones privadas, que son Telefónica y Telecom, centralmente, desde la privatización de Entel, han dado servicios muy caros, y solamente para quienes lo pueden pagar en los grandes centros urbanos y los grandes centros turísticos. El resto del país está totalmente desconectado. Cerca del 28% de la población argentina no tiene conectividad. En ese sentido, ARSAT jugó un rol importante porque llevó fibra a todo el país. Es la única empresa que sigue tendiendo y desplegando fibra para que puedan las cooperativas, los proveedores de las provincias comprarle a ARSAT ancho de banda y poder dar internet. Pero este proceso debería haber tenido durante el 20 y el 21 estar mucho más motorizado, mucho más acelerado. El gobierno argentino a través del ENACOM puso muchísimo dinero para tapar los problemas de conectividad que son evidentes, que todos ya lo conocemos, los vivimos, pero no alcanza, digamos. Se ha logrado bajar un poco la fiebre, pero la enfermedad sigue estando. Y la enfermedad es que la Argentina necesita volver a tener una empresa pública que maneje las telecomunicaciones. Lo digo, ARSAT podrá ser otra empresa, pero se tiene que crear una empresa pública que unifique los criterios tecnológicos que hay, porque Telecom dejó de invertir en la Argentina y Telefónico dejaron de invertir hace muchísimos, más de 10 años. Entonces, ellos no solamente mantienen las redes de las grandes ciudades donde venden servicios de cable, donde venden servicios de telefonía móvil y donde venden internet. El resto del país o lo dan las cooperativas y las pymes comprando el ARSAT o no tienen ningún tipo de servicio. Pero hace falta que haya una decisión política que diga, bueno, Argentina va a ir a una empresa que unifique las redes, ¿sí? Que unifique las redes, que las actualice tecnológicamente, porque la fibra más actual es la que tiene ARSAT, no así la de Telefónica, la de Telecom y Claro, pero hace falta unificar e ir a una red de gestión pública única en el país, que le venda servicio a Telecom, a Telefónica, Claro, o a otras cooperativas, pero que sea una red pública, porque está demostrado que el único que invierte en infraestructura en la Argentina es el Estado, cuando hay gobierno como el actual, que les interesa, que tiene un concepto federal, un concepto de integración social, el único inversor es el Estado, no así la empresa privada. Esa es la situación actual de la Argentina. Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación, sabemos que estás de vacaciones, así que doble agradecimiento y bueno, que puedas seguir disfrutando allá donde estás. Sí, por supuesto que sí, esto es un lugar muy, muy, muy bello. Y bueno, esperemos que más allá de los movimientos políticos que todos sabemos que Tombolini, digamos, pertenece al sector político representado por Massa, el diputado, presidente de la Cámara, y digamos, por así decirlo, el masismo como expresión política dentro del Frente de Todos, hoy en día tiene el presidente del ENACOM, que es el ente que regula las telecomunicaciones, y tiene el presidente ARSAT. Todo un desafío para que puedan motorizar las telecomunicaciones y poder finalmente la Argentina contar con infraestructura a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo con los servicios de celulares e internet. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, nosotros seguimos con el Noticiero Popular. En este caso vamos a ir un corte y después continuamos acá en el piso. Si nosotros traemos pruebas concretas de contaminación,
En ese caso, usted está obligado a no aceptar que siga la explotación minera. Tiene 2 semanas ni un día más. ¿Es verdad que hay un puma suelto? Vos debes ser Sol. Hola. Hola. Laura, ¿dónde estabas? Aparece y desaparece cuando quiere. El Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica. Atraviesa Argentina, Brasil y Paraguay hasta llegar al Río de la Plata. Tiene más de 4.000 kilómetros y la mitad transcurre en territorio argentino. Junto a otros ríos de la región, conforma la Cuenca de Plata, un espacio geopolítico clave. En esta cuenca, los ríos son una vía esencial que unen a la región y establecen una comunicación fácil y barata con el resto del mundo. En 1995, en pleno proceso de desmantelamiento y achicamiento del Estado, el gobierno de Carlos Menem entregó la licitación por 10 años para el dragado, balizamiento y cobro de peaje del tramo argentino, al consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y la empresa argentina EMEPA. Así nació Hidrovía Sociedad Anónima, que no es más ni menos que el nombre comercial con el que denominaron a esta red fluvial, Hidrovía Sociedad Anónima. ¿Y por qué esta vía navegable es tan importante? A través del Paraná circula el 75% del comercio exterior argentino, gran parte de las producciones de soja y maíz. Las empresas implicadas facturan aproximadamente unos 25.000 millones de dólares al año. Diversas organizaciones denuncian que se evaden impuestos y se trafican granos. ¿Y esto por qué es posible? La gran mayoría de los puertos del tramo argentino están privatizados. Los manejan empresas del Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Argentina, como en el caso de Vicentín. Y al Estado solo le presentan una declaración jurada. Con el trazado actual, los barcos culminan en el canal de Punta Indio, que redirige los buques hacia Montevideo. Ahí se benefician por la falta de control y los bajos impuestos. Por eso, el campo popular viene demandando la construcción del Canal Magdalena en territorio argentino y con amarre obligatorio. Los precios de los alimentos, la entrada y salida de divisas, el valor del dólar, todo esto está relacionado con este debate. Es una cuestión de soberanía. Soberanía. Pero ¿el Estado puede hacer el trabajo que hacen estas empresas? Argentina tiene capacidad técnica y recursos materiales para producir sus propias dragas.
Hoy en día, una de ellas es de industria nacional y la utiliza la empresa belga. Es una cuestión de decisión. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Seguimos con el noticiero popular de Barricada TV y ahora vamos a hablar un poco sobre Colombia, ya que allí hubo elecciones parlamentarias este fin de semana y además se realizó una consulta optativa que definió las candidaturas a presidente de 3 coaliciones. Esto es Equipo por Colombia, Coalición de la Derecha, Centro Esperanza, que corresponde al centro del espectro como lo indica su nombre, y también la Alianza Progresista Pacto Histórico. Recordemos que las elecciones presidenciales en Colombia van a ser el próximo 29 de mayo. El escenario que se puede leer de los resultados del fin de semana tiene que ver, por un lado, cómo quedan perfilados los candidatos presidenciales, pero además también cómo quedaron conformadas ambas cámaras legislativas, lo que va a marcar claramente el clima político de los próximos años. Así es, Gustavo Petro, quien es referente de la coalición Pacto Histórico, obtuvo en esta consulta que mencionábamos optativa 4,5 millones de votos, mientras que Fico Gutiérrez, quien representa a la coalición Equipo por Colombia y quien es candidato del uribismo, obtuvo un poco más de 2 millones de votos. Sin embargo, si bien es cierto que esta tendencia es favorable hacia Petro, teniendo en cuenta que de esta consulta optativa participaron solamente 11 millones de personas, hay que decir que el escenario se encuentra abierto. Y respecto a lo que vos mencionabas, Agus, de la configuración de las 2 cámaras del Congreso, hay que decir que el objetivo de Pacto Histórico era obtener mayoría propia. Esto no se pudo conseguir, por lo cual también estaríamos hablando de un posible condicionamiento de cara al gobierno posible de la coalición Pacto Histórico.